Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Divulga. Y bueno, este es nuestro primer episodio del año 2021, que no lo estamos grabando, lo estamos grabando todavía en el 2020, pero este va a ser el primero del 2021. Y es el cuarto episodio de esta temporada enfocada en mujeres científicas guatemaltecas. Entonces, hoy como invitada pues tenemos a la doctora Claudia Romero. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora? Bien, gracias. Es un gusto estar aquí contigo y de verdad que ya, como te comentaba, me da mucha emoción conocer la cara detrás de la voz, porque ya me siento casi tu amiga, solo de Ah, escucharte. muchas gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, gracias por aceptar la invitación y bueno, solo para presentarla un poco, pues así brevemente, pues ella se graduó de biología en la USAC, sacó una maestría en filosofía con especialidad en ecología acuática en Suecia y después sacó un doctorado en ecología y en ecotoxicología en Berlín, Alemania. Entonces, bueno, precisamente ahorita, ¿dónde es que está? Porque me había contado que se había ido de viaje y eso. Ujú. Sí, pues este año, exactamente una hora antes del 30, o sea, que terminara el 31 de diciembre del 2019, llegamos a Alemania con mi familia. Somos 5 de mi familia nuclear. Somos mi esposo, que es alemán, y por esa razón, pues, bueno, fue una decisión de familia, pero por eso el país, ¿verdad? Berlín, Alemania, y nuestros 3 hijos, tengo a una pareja de gemelos que tienen 4 años y a una nena de 2 años. Entonces, sí, todo 2020 estuvimos en Alemania, Berlín, Alemania, pero estuve anteriormente 3 años en Guatemala, luego de terminada mi doctorado. ¿Y cómo es que funciona? Porque por lo que tengo entendido, usted ahorita todavía es la directora del Centro de Estudios del Agua de Atitlán de la UVG. Entonces, Pues fui la directora desde el 2018, octubre del 2018, hasta diciembre del 2019. ok. Luego, sí, ahorita yo lo que soy es investigadora del Centro de Estudios Atitlán. O sea, todavía mantengo mi afiliación, mi colaboración con el centro, ya no como directora, porque pues esa función sí necesita alguien que esté Ajá. en la Eso era lo región, que ni me daba siquiera en el duda. país, sino en Atitlán. Pero sí sigo colaborando como investigadora y como consejera, ¿verdad? De diferentes temas dentro de la dirección. Ok. Es algo Entonces, que me emociona mucho porque no hay muchas oportunidades. Y esto es prepandemia, ¿verdad? Todo este acuerdo fue antes de la pandemia de yo seguir colaborando a pesar de estar en otra zona geográfica, en otro lugar. Y entonces eso me emocionó un montón, esa oportunidad de poder seguir trabajando para la OVG a pesar de estar bien lejos, ¿verdad? sí, bueno, bro, entonces, si quiere como para empezar como con su historia, porque ha hecho bastantes cosas interesantes y, bueno, cuando nomás se graduó, algo bien interesante es su tema de tesis, que es como, una tesis bastante completa, porque básicamente usted estudió como el hábitat del manatí en Honduras, o sea, es como un pequeño resumen, pero me dieron muchas dudas de que por qué el manatí y precisamente porque en Honduras, o sea, la tesis tiene como título en Honduras, pero yo sé que también lleva datos de Guatemala y Belice, por ejemplo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nace esa oportunidad de estudiar el manatí en Honduras, por ejemplo? Sí, la verdad es que bueno, y creo que es todavía un poco parte de la carrera de biología, que hay muy pocos espacios donde uno puede como estudiante ingresar, digamos, a un proyecto ya con alguna trayectoria. Yo inicié mi carrera de biología con el interés de estudiar agua. Ajá. Lastimosamente, digamos, bueno, en aquel entonces sí estaba todavía, ya estaba en la carrera de acuicultura, pero no era ese el enfoque, ¿verdad? Sino el estudio más ecológico de los ecosistemas acuáticos. Y en ese momento yo no sabía cuál, pero no existía ninguna de estas ramas dentro de la carrera de biología y todavía pues es así, ¿verdad? La carrera es bastante general, tanto en la del Valle como en la San Carlos. Y entonces tuve que pasar por todo el proceso de toda la carrera, sabiendo que a mí lo que me gustaba era el agua y que tal vez algunos catedráticos tocaban algún tema, pero bastante poco. Y entonces
yo empecé, bueno, apliqué a un trabajo, eso fue, digamos, la tesis surgió a través de mi primer trabajo, Ah, que ok. fue como consultora externa para un proyecto de la cooperación italiana que, con fondos de la Unión Europea y el componente, digamos, que era de conservación, era el manatí que estaba dentro del área de influencia del proyecto, que era el Golfo de Honduras, y era pues la parte sur de Belice, Guatemala y Honduras. Y entonces ahí es donde yo empiezo a investigar un poco del manatí, digamos, hubo dos expertas que trabajaron la parte per se del manatí, o sea, de cuantificarlo en el aire, y bueno, yo estuve participando ahí con ellas un poquito, y entonces quedaba la parte de, bueno, ¿y cómo está el ambiente? ¿Por qué aquí hay manatís? ¿Por qué aquí no Ujú. los vimos? Y entonces ahí es donde yo dije, bueno, yo puedo colaborar con esa parte, como ver qué características tienen esos lugares donde vimos y donde no vimos manatís, y así surge mi tesis. Fue bastante creativa, yo propuse el tema, en la ONG les gustó, en la escuela me dijeron, bueno, dele, si usted cree que puede muestrar 3 países, hágalo. Ajá. Y así surgió, ¿verdad? Pero fue parte de una oportunidad que había, y yo creo que eso es como, digamos, viéndolo ahora ya después de tantos años, ese ha sido mi sueño como profesora o como mentora, darles ese espacio a mis estudiantes en donde lo que hagan sí tenga una pertinencia, que sí tenga que ver con responder algo y que esté dentro de un proyecto y que tenga fondos para que el estudiante empiece ya a foguearse en lo que es la carrera, ¿verdad? Y no tal vez hacer esas tesis que duran 1000 años. La mía también duró bastante tiempo, pero por temas de logística y tantos asuntos. Pero esa es la idea, ¿verdad? Y creo que todavía no estamos ahí. Y eso es parte como un poco de mi lucha también por Y no fue estar como, vinculada también con Guatemala. no, y no fue como muy complicado, o sea, ¿cómo es que nomás, me imagino que tenía cierre de pensum cuando consiguió el trabajo, entonces no fue como muy complicado conseguir, o sea, como, creo que es el sueño de todos, ¿no? Conseguir un trabajo que al mismo tiempo te pague el tiempo de tesis, y al mismo tiempo en la tesis, pues me imagino que usted viajó por los 3 países de Centroamérica para recolectar datos, o sea, es como el trabajo ideal, ¿no? Sí, fue un trabajo de ensueño, la verdad. Lastimosamente solo fue un año que nos dieron el aporte, porque nos hubiera gustado pues seguir abriendo brecha en eso, pero sí fue un golpe de suerte. Fue un compañero que estaba en la universidad que le llegó, o sea, que yo lo conocí en la universidad, luego él empezó a trabajar en CONAP, y ahí le empezaban a llegar como preguntas de opciones de personas que supieran de algún Vale. tema. Y entonces él me llamó y me dijo, mira, vaya a la entrevista a ver qué tal le va. Pero es que, bueno, estamos hablando que eso fue hace como 15 años y ya ha cambiado bastante. ¿Cómo funciona todo? Pues ahora éramos menos Sí, es un buen antes. punto. Entonces, como que, ¿quién trabaja en agua? O sea, nos conocíamos. ¿Quién trabaja, yo no sé, vegetación? ¿Quién trabaja mamíferos? Ahora ya hay muchos más muchachos y muchachas que trabajan en los mismos temas, y entonces y los espacios siguen siendo limitados, ¿verdad? Entonces, era un poco diferente, ¿verdad? Era un poco diferente. No había tanta competencia, digamos, o tantos profesionales formados. Aunque si lo miramos, o sea, quiera que no, siguen siendo como poquitos ahora, a pesar de que, bueno, las oportunidades siguen siendo todavía mucho más Sí, limitadas. Pero bueno, y después de eso, o sea, nomás termina su tesis, se va a su maestría. Entonces, pues sí, ujú, sí, más o menos así fue. pero me da curiosidad porque la maestría se llama Filosofía con especialidad en ecología acuática, pero Ujú, me hace ruido porque tiene como al principio filosofía, o sea, me da mucha curiosidad cómo era la temática o sí. las materias y también cómo fue esa logística de conseguir, bueno, quiera que no, rápido, me imagino que se fue beca a Suecia, ¿no? Sí, sí, así fue. La verdad que a mí esa ONG italiana me abrió los ojos a muchas cosas, porque quien fue mi jefe o el que estaba directamente involucrado en el proyecto este del Manatí, Enrique Escalante, él, él pues tenía estudios de agronomía, y él ya había estado un poco más incursionando en el tema de las ONGs, y él ya había aplicado a otros cursos, a otras becas,
Y entonces él fue que me introdujo al mundo de la o sea, de cooperaciones y de cursos Ajá, cortos. Ahí cuando terminé yo mi pasantía o mi trabajo en la ONG, tuve también la oportunidad de trabajar otros 2 años haciendo perdón, 2 meses más haciendo una propuesta para ver si el proyecto continuaba. En ese interín, este amigo, este jefe, pues amigo, la verdad es que yo con quienes he trabajado son mis amigos, son ajá, mis ajá. jefes, los respeto mucho, pero también son mis amigos. Y, y apliqué a un curso corto de manejo sostenible de costas en Suecia y ahí me fui 22 días a sacar, o sea, varios nos llevaron a varias ciudades y en esa ciudad, en una de las ciudades que estuvimos más tiempo, conocí a la que fue mi tutora. O sea, yo Oh, pasé un proceso, digamos, atípico, porque yo la conocí a ella y yo dije, bueno, creo que esto es lo que quiero estudiar, porque ella estudiaba eh, plancton digamos, redes tróficas y aspectos de incremento de nutrientes y cómo eso cambiaba la dinámica. Y eso era como, me encantó el tema, ¿verdad? Y cambio climático, cuando empezaba a hacer, pues, cuando empezaban a ver los primeros estudios de biogeoquímica y todo esto, este mundo que se abrió después del informe del 2007 del IPCC. Pues yo estaba súper emocionada y fue justo por ahí cuando yo estuve por allá y entonces empezamos la comunicación y tanto fue que ella me dijo, bueno, mira, vente, no tengo dinero para ti, pero vente, te doy 2 años y tú consigues los siguientes 2 años. Y así fue que yo me fui, o porque sea, la idea era hacer un proyecto, o sea, hacer mi estancia doctoral. Ese dos era el plan. años, esos 2 años que les dio financiamiento eran 2 años de su maestría. Y ya después usted... O sea, yo entré automáticamente a hacer el programa de doctorado. Ah, ok, Así ok. entré yo. Lo que no tenía eran los fondos para los 4 años. Y luego yo me di cuenta que, bueno, uno ve la oportunidad y aplica y fue un año. Yo estaba en ese momento ya estaba trabajando para una consultora ambiental y me Ajá. di cuenta que el proceso iba a ser muy desgastante, no iba a lograrlo, porque sí tuve que pasar varias pruebas aquí cuando estuve en Guatemala y estar pues traduciendo un montón de documentos y yendo a las embajadas. Y entonces me di cuenta que tenía que renunciar a mi trabajo, ya no me daba tiempo, porque el trabajo en la consultora también era bien exigente y estaba mucho en el campo. Ahí muestreaba yo ríos y trabajaba el tema de peces, digamos ecología acuática para la consultora y me di cuenta que no. Entonces como mi sueño era irme, Ajá. renuncié así a la nada, ¿verdad? Mientras tanto también escribí en colaboración, algunos proyectos para AgroSeed. Salieron 2 proyectos de AgroSeed en ese año también. Y tenía las manos llenas, ¿verdad? Pero tenía esa esperanza de que ella me dijo, vente y vemos qué hacemos. Y me fui, pues. Dejé los proyectos en manos de amigos, también de colaboradores y me fui. ¿Y qué tal? Pero fue atípico. ¿Cómo No fue ese fue un choque? proceso de beca, de competencia, no, eso Ajá, sí, sí, no sí, sí. viví ahí. Y entonces yo entré al programa de doctorado y me di cuenta que cuando uno está en el exterior, y eso es como tip para cualquiera que se quiera ir así de sus propios medios o que tenga un tío o un familiar en algún otro lugar, cuando uno ya pasó más de un año en otro país, ya no es aplicable a becas, porque ya uno ya fue favorecido, entonces ya eso no se puede. Y entonces yo me di cuenta al segundo año que empecé a aplicar a los fondos para los segundos 2 años que eso ya no era posible. Y mi profesora estaba a punto de retirarse y estaba como mal de salud y me dijo, bueno, como tu proyecto ha sido solo de investigación, aquí en Suecia hay un nivel intermedio entre el bachelor y entre el doctorado que se llama licenciatura. Ajá. Y entonces por eso es que es una licenciatura en filosofía con especialización en ecología acuática. Cuando esos créditos se traducen al sistema europeo, o bueno, el sistema europeo, el sistema internacional tiene los mismos créditos de una eh, maestría. Y eso es un poco mi vida, ¿verdad? Eso ha sido como bien atípico, todo saltar de un lado para otro.
Y entonces terminó con una maestría sin haber pasado por los cursos, digamos como una maestría normal, que uno tiene un año completo de Sí, sí. cursos, un proyecto de investigación corto. Yo hice un proyecto de investigación de 2 años, experimentos grandes, y ahí terminé con eso, ¿verdad? Y empezar a buscar otra Pero, vez. pero aún así es porque, según acá, o sea, en el 2010 termina su maestría o licenciatura, pero en el 2011 empieza el doctorado, entonces es como, o sea, aún así consiguió como bastante rápido la beca en Berlín. ¿Y cómo fue eso? ¿O la refirieron allá desde Suecia? Sí, yo creo que mi papá me lo decía siempre cuando yo estudié en la universidad. No entendía mucho la biología, pero él me decía, mira, no importa que te memorices ahorita todo lo que te tengas que memorizar y todo. Lo más importante son las redes que tú hagas. Todas las Ajá. conexiones que tú hagas en tu vida, eso es lo más importante. Y es cierto, cuando yo en Suecia, o sea, el trabajo de la ONG fue por o sea, un colega, un amigo. Luego en Suecia, cuando estuve allá, conocí al profesor con quien yo apliqué a la beca de la DAAD en Alemania. Y él me dijo, sí, yo te apoyo, escribámoslo. Y él estaba muy, o sea, mi profesor fue muy enfático y muy colaborador. Y escribimos, o sea, juntos la propuesta que mandamos a la... Ahí sí entré a un proceso de competencia con otros candidatos y salió. O sea, yo bien con las miras de sabiendo los tiempos de cuando había que presentarlo, sabiendo cuándo tenía que estar en Guatemala para las entrevistas. Lo hice así. Entonces sí, justo me gradué, 2000, todo el segundo semestre de 2010 fue para el proceso de la aplicación de la beca y así salió. ¿Y cómo fue ese choque de llegar a Berlín, por ejemplo? Porque o ya estaba como acostumbrada a vivir en el extranjero por su experiencia en Suecia, o sí fue como bien diferente. Fue bien diferente, la verdad. Yo me estaba un poco desilusionada de irme a Suecia, porque digamos, a mí solo me faltaban 2 años para el doctorado, Ajá. versus que en Alemania me tocaba empezar con un nuevo tema, en una nueva ciudad, 4 años otra vez, o 3, ¿verdad? Si era rápida, pero o sea, estaba consciente que si era un nuevo tema, probablemente eran 4. Y eso me desilusionaba un poco, aparte que yo en Suecia me identifiqué muy bien con la cultura, con la gente, tenía un buen grupo de amigos, de colegas, que cuando me tocó irme, o sea, digamos me tocó, pero es un privilegio, ¿verdad? A Berlín, Sí, yo era todos así como, como no. tengo que empezar otra vez, ¿verdad? Pero es por esos miedos, ¿verdad? De lo mismo, ¿verdad? De empezar un tema totalmente nuevo, que ya había hecho uno de manatís y ya me había ido a la parte planctónica y luego ahora tenía que ver con aspectos más moleculares, digamos, o enzimáticos, y yo nunca había trabajado con nada de ese aspecto, ¿verdad? Pero mi profesor me dijo, no, esto se aprende rápido, eso lo haces tú re bien, no te preocupes. Y ese él me dio mucho apoyo en ese aspecto, entonces yo dije, no, sí puedo, y sí puedo, y me fui. Pero el choque fue más en la cultura, porque Berlín es como Muy también es alemán. atípica en Alemania. Es como el choque de un montón de culturas, de prácticas, de personas que están por un momento, que vienen solo por fiesta, un área con mucho turismo, versus el pueblo en el que yo estaba, era mínimo, ¿verdad? Tal vez había unas, no sé, unas 20,000 personas, versus Berlín, totalmente llena por todos lados que uno ve. Pero ahí la beca Y le eso fue lo cubría que me también, dio ese shock y me gustó. ¿M? ahí la beca también le cubría vivienda, alimentación y todo. Todo, Porque me imagino que todo. Berlín es carísimo, ¿no? O sea, vivir en el mero Berlín. Pues fíjate que no, por eso la llaman arm und sexy, porque es pobre pero sexy. O sea, en Ah, Berlín tú consigues una cerveza, qué sé yo, ¿a cuánto? No sé, a 2 euros bueno, sí, no o, está o a tan mal. menos, ¿sabes? En el supermercado a menos, a 1 euro, digamos, en comparación a otras ciudades, Sí, que sí. eso es carísimo, o sea, donde sí es bien complicado vivir y donde las mismas becas te dan 20% más, es en Múnich, por ejemplo. Porque ahí sí es mucho más caro. En cambio aquí, como es una ciudad de estudiantes, a pesar de que es la capital,
por su historia también, ¿verdad? Quedó como esa isla cultural, digamos, la gente que estuvo aquí encerrada durante digamos, la separación de las Alemanias, pues era solo la gente, digamos, Berlín fue occidental y oriental, y los que estaban en occidental eran una isla, y la gente que no podía vivir de la industria ni nada, entonces quedó una cultura de arte, de las artes, de la música, y entonces aquí la gente es como bien relajada y bien, nadie le importa qué haga el vecino, a diferencia de otras ciudades, ¿verdad? Donde hay, o sea, los domingos no se puede lavar ropa, por ejemplo, porque molestas al vecino. ¿vale? Y, Y aquí es más relajado. Y y lo, entonces eso es muy bonito. lo que me da curiosidad es, por ejemplo, yo he sido bastante de que, por ejemplo, bueno, que los alemanes pues les gusta mucho, o sea, hablar en alemán, entonces, usted diría que si es necesario como si uno aplica, por ejemplo, una beca de esta de AD, saber alemán para poder como, o sea, porque me imagino que el lab es en inglés, como todos los lab, pero en sí, o sea, salir a la tienda o ir a cualquier lado, si es Uh -huh. necesario como saber alemán. Yo pienso que es una súper herramienta. Sí, es importante. Por ejemplo, en Suecia no. En Suecia la gente, hasta la abuelita, te habla en inglés, cosa que aquí no. Ajá. Eh, y, no, y digamos, la gente misma en Suecia te dice, ¿para qué vas a aprender si este idioma lo habla tan poca gente? No tiene sentido. Y entonces uno no tiene la motivación. En cambio aquí, el alemán es bien, digamos, no digo que el sueco no lo sea, pero el alemán es muy competitivo. Entonces a él le gusta que tú estés al nivel de ellos, ¿verdad? Digamos, en competitividad, ¿verdad? Entonces, digamos, ellos piensan como, si yo me voy a tu país, yo aprendería tu idioma. Entonces, si tú vienes al mío, aprende el mío. ¿Verdad? Es su Ajá. lógica, ¿verdad? Y es bien lógico, pero digamos, todo depende, porque a veces uno no tiene el talento de los idiomas o las becas a veces no te cubren tantos meses de alemán, etcétera. Pero yo creo que sí es bueno aprenderlo porque muchos aspectos de la cultura, el ingresar, digamos, a espacios donde si no tienes el idioma, no entiendes la idiosincrasia del pueblo, ¿verdad? De la gente es importantísimo, o sea, es importantísimo. Cuando uno habla ese idioma, o por lo menos lo entiende, uno ya como que entra en otro, a otro nivel, digámosle así. De verdad, uno entra a otro nivel en la estructura social y eso es, pienso que es bien valioso, ¿verdad? Nosotros que somos investigadores, creo que eh, suma mucho, ¿verdad? Bueno, dependiendo de cuál sea nuestra área, hay gente que se enfoca mucho en cosas muy, muy puntuales porque así es su ciencia. Yo, por lo que hemos platicado, ya lo ves, mi historia ha sido de adaptarme, adaptarme, adaptarme y adaptarme. Y entonces esa adaptación requiere que utilice al máximo los recursos que tengo y si un recurso es el idioma, o sea, yo llegué a hablarlo bastante y presentaba mis informes a la beca en alemán porque mi profesora así me exigía y fue bastante difícil, la lloré, la sufrí, un poco duro, pero al día de hoy lo agradezco, ¿verdad? Porque yo no sabía que mi familia iba a ser mitad alemana, ¿verdad? Sí. Entonces, Y, era y, y como bueno, usted parte. mencionó algo interesante que fue la competitividad, pero ¿cómo era esa competitividad dentro del lado? O sea, ¿si existía como esa competencia o era como todos vamos juntos o cómo era eso? Mira, según lo que yo he visto ahora en mi experiencia, eh, mi lab era muy, y digámosle, muy especial, porque, y eso tiene que ver también con los diferentes liderazgos, ¿verdad? Yo lo Ajá. escuché en otros de tus podcasts con otros colegas que hablaban, creo que alguien que estuvo en Corea del Sur, y hablaba de que su grupo era, pues, era bien exigente, pero que ellos tenían como muchos rituales o cosas que compartían y que él aprendió mucho de eso. Yo creo que los grupos tienen que ver con el liderazgo que tengan. O sea, ya sea si es estructurado, como en el caso de este colega que en el anterior podcast que tú tienes, o en el caso de especial mío, que mi profesor era muy
individualista y tal vez como el tema también se le iba muy bien, le iba muy bien, más toxicología, él tenía como un poco paranoia de si alguien le va a robar alguna idea o si esto era exclusivo para él, para su gente, para su grupo, entonces eso creaba esa tensión dentro del laboratorio. Yo cuando hablo con mis colegas, bueno, pero con el tema de los alemanes, el alemán es bien competitivo. O sea, ellos son bien compañeros porque saben de que si tú estás bien, el equipo está bien y entonces probablemente a ellos les resulte positivo, ¿verdad? O les resulte como parte de una colaboración en un paper o algo así. Pero digamos, el alemán trabaja muy eficiente, no se desconcentra, nunca ve una red social mientras sus 8 horas de trabajo, nada. Pero eso sí, después del trabajo es el trabajo. O sea, es muy difícil que uno diga vamos a tomar algo, te invito a mi casa, Ah, ok, ok. hagamos esta amistad, digamos, si es como con alemanes, porque ellos entienden de que el trabajo es el trabajo y mi vida es mi vida personal es mi vida personal. Ala. El trabajo, yo llego ahí y pues apliqué y estoy ahí, pero digamos, mis amigos son el grupo que yo escogí. Sí, no, aquí Entonces, tenemos a mezclarlo todo nos separan. demasiado. Ellos son muy estructurados que hasta eso nos separan. Entonces son muy buenos colegas, pero son colegas, ¿verdad? No son tus amigos con los que tú vas a llorar porque te rechazaron un paper. No, o sea, no. Eso sí es así aquí. Yo creo que eso es parte de los retos de los doctorados en diferentes lugares, porque, por ejemplo, eh, hay otros lugares donde todo es como muy coordinado, ¿verdad? Tú haces A, yo hago B, y entonces el Ah, profesor el C y coordinamos, y eso es muy bueno. Pero también, digamos, hay mucha dependencia. Si fulano no lo hace bien, yo no puedo hacer mi trabajo. En cambio, en el caso de Alemania y Suecia, podría decirlo que es bastante similar. Eh, Se espera que tú tengas un tema y que tú lo desarrolles. O sea, se espera de que desde que entres no hay alguien que te diga, mire, en el primer año usted tiene que hacer esto y usted tiene que aprender estas técnicas porque después tiene que hacer tal cosa, sino así es como, bueno, ese es su tema. A ver, ¿qué plan tiene para este año? Y entonces uno va ahí como, bueno, probando y dice, no, yo creo que eso no podría mejorar. ala. ¿Cómo? Pero no es que sea como mala onda, sino es como cultural ya, o sea, simplemente es así la Sí, cultura. exacto. Es la cultura. Se supone que si tú estás ahí ya tenés un nivel de madurez que deberías de poder saber hacerlo. No ¿Y usted, importa de qué cultura tú vengas. y usted qué edad tenía cuando llegó ahí? Cuando empezó su primer año. Pues yo empecé mi proceso ya mayor, digamos, yo ya tendría una madurez en edad, o sea, yo empecé mi maestría con 28 Ajá. y el doctorado pues ya después de los 30, digamos, como 32 por ahí, 33. Entonces yo ya no era, no era digamos, Ya tan no le afectaba tanto. no, o sea, sí, digamos, porque viene uno de Guatemala y entonces, y uno tiene como todos esos tabús de varias cosas y más en la ciencia y uno se viene acá y dice, no, es que esta gente, o sea, ha de ver una base de datos y hasta ha de ver de una vez las secuencias y ha de ver todo con una mirada y no, somos iguales, o Todos sea, en somos realidad humanos, o a sea. todos nos cuesta, todos tenemos que Ah, ver las cosas 60 veces, discutirlas 60 veces, escribir un manuscrito 3 veces, o sea, todos estamos en las mismas, solo que depende, ¿verdad? Hay gente que con quien haces el equipo y lo puedes hacer más fácilmente o están contigo o te toca solo. Y entonces eso es algo bueno porque cuando en Alemania uno sale del doctorado, o sea, ya, tú ya entras a otro nivel, hasta las conversaciones son diferentes, te incluyen en otros sí. lugares. Tú puedes poner tu título si vas a comprar un ticket de tren y entonces ya te dicen doctor o doctora, o sea, digamos Ala. como sí, ellos son muy, muy, les gustan las jerarquías. Entonces ellos, o sea, ya tiene otro nivel y tú sabes, ¿verdad? Puches, yo pude hacer algo bien complejo, lo logré. Em, entonces te da mucha confianza y te enseña un montón todos los pasos, porque desde que tú compras un reactivo hasta que tú lo planificas, hasta que tú sabes si el presupuesto te va a alcanzar o no te va a alcanzar, si te va a dar tiempo de ir a una conferencia o no. Si, por ejemplo, en mi laboratorio, o sea, teníamos una máquina y éramos, en ese entonces habíamos 5 doctorandos y teníamos que ver cómo. Y mi profesor era de, a las 5 de la tarde no quiero a nadie aquí, se van, no quiero a nadie.
ustedes tienen vida y tienen que hacer su vida. Y se van. Y nosotros, no, pero queremos, no. Y no pueden venir los fines de semana. No pueden. No Pero, pueden. ¿y por Vean qué? cómo lo hacen. Eso no es como algo raro, ¿no? No sería como que Es súper quisiera que raro. tenerlos Eso ahí, era así súper raro. como no, usted tiene que estar aquí hasta las 11 de la noche, o por ejemplo. Sí, o gente que vive, dice, yo en Suecia no tenía ese límite, entonces yo y ahí me pasaba ahí horas, pero también no era tan eficiente con mi tiempo, porque digamos, decía, ah, bueno, cuando se vayan, mejor voy a hacer mis conteos, porque entonces ya no tengo gente ni nada. Ok. Digamos, uno se, sí, Sí, la no presión, quiera optimiza que el tiempo. no, crea, sí, la presión crea eficiencia. Pero, y pongámosle, ahorita que mencionó eso de que si el dinero le alcanzaba, creo que no lo mencioné en ningún podcast, pero creo que para todos es similar cuando están como estudiando su doctorado. Y me han contado que, por ejemplo, a usted le daban como, no es como aquí en Guate, que está un proceso, sino que a usted le dan como, bueno, aquí está tu tarjeta y tienes tanto dinero y le dan como esa libertad. O sea, ellos sí, no está como ese miedo de que usted se va a robar el dinero, sino es como, mira, aquí está tanto dinero, esto es tu tarjeta de crédito del app y comprar lo que necesites y te organizas. Así era como funcionaba ya. No, mi profesor, como te digo, él era como muy, le gustaba controlar mucho y como digamos, él no colaboraba con casi nadie, solo con sus tres, cuatro amigos que tenía en algunos lugares y con ellos sí trabajábamos, digamos, ellos llegaban más que nada a visitarnos a nosotros, a hacer estancias o pasantías. Entonces, digamos, el proceso con él sí era de presentarle una súper propuesta y decirle por qué uno quería implementar este nuevo método que requería comprar reactivos que no habían en el laboratorio. Pero digamos que el laboratorio uno abría los estantes y estaban llenos de todo. Y habían cosas que, por ejemplo, uno podría decir, estos se acaban rápido, entonces no había que pasar por el proceso de él, porque eran cosas que eran Ya estaban básicas. aprobados, por decirlo así. Ajá, o sea, era, ya sabes, sabía que... Entonces uno lo que sí tenía que hacer era llevar ese registro, ¿verdad? De que algo estaba faltando y no dejar al compañero que venía sin el reactivo o lo que se necesitaba. Pero lo que sí tenía uno que hacer un proceso de convencimiento bien fuerte y que, digamos, era parte, porque no todos podíamos hacer las mismas tesis con los mismos Datos. experimentos, digamos, o con Ajá. las mismas mediciones, porque entonces ya no, ¿verdad? Y porque trabajamos con, digamos, plantas estándares, entonces teníamos que tener un nivel de novedad y entonces en ese nivel de novedad teníamos que presentarle así bien formalmente en alemán todo, por qué queríamos hacer tal cosa, por qué eso nos llevaba encima de otros laboratorios o porque eso no se había hecho en plantas, etcétera, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Tratar de ver la economía, porque él decía, bueno, eso lo voy a pagar yo a mi bolsa, porque, qué sé yo, ¿verdad? O digamos, la beca solo te da tanto para que yo ocupe con eso y ya con el congreso que tú te vas a ir ya no te va a alcanzar. Entonces, digamos, uno tenía su visión de la beca, lo que la beca te da y lo que, digamos, él tal vez podría apoyar. Pero sí te da esa visión de control de ti mismo, ¿verdad? De cuánto estás gastando, de cuánto sí puedes. Y lo mismo, ¿verdad? Y planificarlo en cuestión de si al comprar ese reactivo, con la calendarización de todas las máquinas, te iba a dar tiempo. Y todo eso había que presentarlo, o sea, porque a un alemán lo más importante es el tiempo. Entonces, Y, si tú dices, esto lo puedo sacar en tantas horas, máximo. Si no, no. ah, Y efectivamente, uno tenía que demostrar que sí, en ese tiempo lo había, porque si no, digamos, para la siguiente ajá. pedida de algún reactivo, te iba a decir no, porque no lo lograste la vez pasada. Entonces, no. Ala, qué intenso, o sea, sí suena como, o sea, suena como debería de ser, pero qué intenso. Pero, y pongámosle, Sí, no ha de ser fácil para un profesor también ser el malo, ¿verdad? Creo yo. Ahora que bueno, lo veo en retrospectiva, porque yo siento uno que cuando está algunos estudiando profesores no lo la sufre. disfrutan, pero creo que a veces es necesario más por uno, ¿no? O sea, ahora tal vez, igual, bueno, no me ha pasado la verdad, porque creo que ningún profesor ha sido malo conmigo, pero me imagino que usted ahora en retrospectiva dice así como, no, o sea, él cree que era que no me dio disciplina y Ujú. pues me formó a lo que soy ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, fue un profesor muy duro, la verdad, no lo voy a negar, y la sufrimos todas las que estuvimos ahí, éramos solo mujeres en el Ala. laboratorio. Sí, la sufrimos todas a nuestros diferentes niveles, pero también esa disciplina nos enseñó, ¿verdad? A lo que hicimos nosotras fue tener nuestros grupos independientes. O sea, nosotras nos juntábamos, nosotras sí íbamos al gimnasio juntas, por ejemplo, entonces ahí discutíamos, mira, ¿y cómo te salió tal cosa? ¿Y cómo te salió la curva? ¿Y por qué crees que la máquina no está funcionando? O sea, entre nosotras logramos resolver los problemas, ¿verdad? Porque
porque nos unimos un montón. Y yo aprendí muchísimo de mis colegas, pero muchísimo, muchísimo, Sí, porque eran con a las que sí les podíamos hacer las preguntas no tan inteligentes, digamos. sí, sí, me imagino. Pero, y pongámosle algo que me da curiosidad también es que, por ejemplo, usted tiene, pongámosle un artículo de que los datos son de aquí de Guate en el 2015, pero su doctorado, pues, terminó, pues, todavía estaba en ese inter del doctorado. Entonces, ¿cómo era que funcionaba eso? ¿Usted le mandaban los datos o usted venía aquí a Guate simplemente a recolectar datos? ¿Cómo era esa dinámica? Sí, yo tuve la dicha, de verdad que nosotros escribimos la propuesta para el doctorado junto con mi profesor cuando se dio el florecimiento del 2009 en Atitlán. Y entonces la idea era estudiar Atitlán. Y Ajá. escribimos la propuesta a Atitlán y a mí me aprobaron Atitlán. Cuando yo llegué a Alemania, yo le dije a mi profesor, mire, no ha habido otro florecimiento y yo no sé si va a haber. Y entonces, ¿qué tesis voy a presentar, verdad? No tenemos nada de Y ahí fue florecimiento. cuando se cambió a No. Matitlán. Y entonces yo le dije, donde siempre hay es en Amatitlán y ahí no hay pierde. Y me dijo, bueno, cámbialo y ni van a saber, ni se van a dar cuenta que era Hasta se así. parecen los nombres. No se van a dar ni cuenta. Y lo hicimos, ¿verdad? Y él me dijo, y me encanta que sea Matitlán, porque, digamos, como el tema de también toxinas y, Ujú. digamos, mi trabajo fue un poco más de campo y el trabajo de mis compañeras era más de ecotoxicología clásica, ¿verdad? De hacerlo en el laboratorio con... solo, digamos, variar las concentraciones, los tiempos de exposición y, digamos, las variables de medición. Eso sí, con todo lo, o sea, mandar a pedir todo y hacerlo todo en laboratorio, mientras que en mi caso yo sí muestré 2 meses en el lago, me llevé bastante material biológico. Eh, Pero, ¿cómo, a cómo se ver, ahí también me da eso curiosidad, no se debe hacer. ¿cómo transporta ese material de aquí a Alemania? ¿Cómo se lo llevó? En teoría es como... Sí, me lo llevé así como no debe ser, pero nunca entendí los términos. Pero, y no, bueno, tal vez sacarlo de Guate es súper fácil, pero entrarlo a Alemania no era complicado. Pues creo que no fue tan, o sea, donde fue, donde pasó un control fue en Estados Unidos y justo el FDA, que es la Asociación de Alimentos ¿Y control de drogas? Ajá. y de Control de Drogas, y cabal, ellos sí revisaron y me pusieron como el sticker ahí de que habían revisado mi material y todo. Y pues no pasó nada, ¿verdad? Y en realidad, pues revisando ya posteriormente, pues digamos, material conteniendo cianotoxinas aún no es considerado como un arma biológica es que sí tiene ese potencial, pues, Ajá, o o sea, sea, sí es sí tiene ese como... potencial, pero todavía no es considerado. Entonces, digamos, no hay mucho conocimiento. Entonces, sí, digamos, yo dije que eran extractos crudos de vegetales, de plantas acuáticas, y eso fue lo que dije, pero en realidad lo que me llevé fue el florecimiento de la cianobacteria y algunas plantas. Y algunos, Y su profe me imagino que encantado, ¿no? y yo me llevé un montón, me llevé 15 kilos. ¿Qué? Sí. No, pues O sea, creo que lo que yo colecté sirvió para otras sí, me imagino que 4 o sí. 5 tesis de doctorales. Y Y, todavía creo que tiene material. es que sí es un montón, o sea, ya, yo pensé que era como un frasquito de algo así por 15 kilos, y es como bien notorio. Y fueron 2 hieleras que Ah, y pongámosle, creo que uno de esos artículos es el que se llama captación, bioacumulación y biotransformación dependiente del tiempo y todo eso, pero básicamente ahí lo que me da curiosidad es que al final la conclusión es de que dicen de que los resultados tienen potencial de fitorremediación y esto es aplicable para el lago de Amatitlán, pero al final, o sea, ¿sí hubo como una aplicación o solo se quedó como en teoría? Sí, no nos dio tiempo, no nos dio tiempo de... Yo sí tuve toda la intención, porque digamos el proyecto iniciaba con hacer ese scanning, ¿verdad? De qué Ujú. bueno, específicamente de 3 cianotoxinas, porque no hicimos para todas las demás, y esa era una idea de postdoctorado que yo tenía con él, hasta que él se movió a Finlandia y ahí sí ya no lo seguí. Y... em, pero era hacer ese scanning, hacer las pruebas de estrés oxidativo, si las plantas pues reaccionaban bien o mal, y luego de ver si reaccionaban bien o mal, y bueno, ya estábamos infiriendo que probablemente sí tenían una
propiedades fuertes de fitorremediación, porque igual coexisten desde siempre en el lago. Entonces ya estábamos infiriendo que probablemente era. Entonces la pregunta era armar un hígado verde, ¿verdad? Un sistema de como canalización en donde nosotros pudiéramos probar, digamos, ya qué tantas plantas, cuánto tiempo de retención y cuánto tiempo bioacumulaban y cómo salía el agua al final de ese tiempo. Esa era como la segunda fase del doctorado, pero en realidad costó porque a veces, bueno, no lo puedo generalizar, ¿verdad? Pero digamos, mi profesor pensó que era muy fácil venir y decirle a alguien en Guatemala, necesito un terreno de 100 por 100 metros y quién me lo da para hacer este experimento, porque yo les voy a salvar su lago, digamos. Ajá. No funciona así. No tuvimos esa oportunidad de hacerlo así. Un proceso como eso lleva más tiempo, ¿verdad? Más demostrar de más maneras que eso puede ser una solución viable, etcétera. Entonces, esa parte se quedó como, bueno, hagámosla en el laboratorio. Y la logramos como montar en el laboratorio, pero pues hubo otros intereses como previos de ese sistema antes de mi tesis y yo ya tenía, digamos, el material para poderme graduar. Entonces yo le dije, bueno, hagámoslo para el postdoctorado, ¿verdad? Y dejémoslo ahí. Pero luego surgió eso que él cambió de universidad y dejó ese proyecto también así. Entonces, lastimosamente ya no tuve esa oportunidad de llevarlo al campo, digamos, o de hacerlo a mayor escala. Pero, por ejemplo, cuando después regresa, pues le dan el premio de TWAS de científicos jóvenes y pues se lo da el vicepresidente y todo. Y pongámosle ahí, no tuvo como una oportunidad, pues más que todo política, de poder decir como, bueno, necesito un terreno 100% o algo así, o simplemente, bueno, es que en Guate tal vez no es así, de que me imagino que en otros países sí, de que te dan un premio y te dicen, bueno, tiene tanto dinero para quitar y cosas así, sino que, o simplemente acá fue el premio y no había como mucho apoyo de financiamiento para hacer un proyecto en el lago. Sí, digamos que el premio se da independientemente del tema Ajá, sí, sí. que uno manejaba, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo que cuando se dio el premio, yo me senté ahí con los otros colegas, que eran la mayoría hombres, y con mi gran estómago, porque ya estaba como a 2 meses de tener a mi bebé, y yo dije, ay, Dios mío, entonces yo escribí un libro y yo tengo 2 postdoctorados y yo no sé, y yo así, Dios santo, esto es, yo creo que me van a decir gracias por su participación, ¿verdad? Que le vaya bien con su siguiente proyecto, enfóquese. No, nada de eso, pero entonces el premio se da independientemente del tema. El tema se da y el vicepresidente pues dice esas palabras de, ahora ya tenemos soluciones reales Sí, sí. para, ¿verdad? Porque justo había sido, anteriormente en el 2015 había sido lo de El escándalo famosa. de Valdetti. Y justo yo muestré para ese, o sea, yo supe de que eso estaba pasando en Guatemala y viajé y tomé muestras y lastimosamente mi profesor no quiso analizar esas muestras, pero yo las tenía todas ya las había preprocesado en Alemania. Y para saber qué había pasado, porque nosotros estábamos pensando en ese momento, ya me salí de la pregunta, perdón, David. No, no, denle, continúe. Eh, Pensando que, digamos, si lo que me dijeron a mí en campo, que fue que lo que habían echado era agua oxigenada, nosotros con mi profesor estábamos súper alarmados, porque digamos que en condiciones normales el agua ya tiene casi 100 partes más de lo permisible, que son 1 microgramo por litro de una toxina, microcistina LR, que es la única que tiene niveles máximos de tolerancia. Todas las demás se saben que son toxinas, se sabe que tienen efectos citotóxicos y bien fuertes, pero todavía no hay estándares en muchos de los países, bueno, en casi todos los países, solo para la toxina A. En Estados Unidos también hay estándares, sino cilindroespermoxina. Y, por ejemplo, anatoxina, A y alfa, eh, también BMAA, que es un aminoácido bien sencillo. También no hay estándares, digamos, no hay límites permisibles. Y todas esas las puede producir la microcistis que está en el lago Matitlán. Entonces nosotros, y esas no las hemos medido. Entonces nosotros con mi profesor dijimos, esto va a ser una bomba biológica. O Ajá. sea, esta señora está echando esto, va a matar a las células,
Las células son las que tienen dentro la toxina. O sea, ese lago se va a ver claro, la gente se va a querer meter, o qué sé yo, y va a estar llena de toxinas. Lastimosamente no lo vamos a saber qué pasó. Esas pruebas, esas muestras, pues estuvieron en el laboratorio y cuando él se movió, pues ya no existe más. Pues esa era nuestra idea, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces de antesala de ese evento Ajá. con el premio, pues es eso, ¿verdad? O sea, no hay un interés, digamos, real de recuperar la cuenca del lago de Matitlán. Ya sabemos que esto del agua mágica, pues era una fachada, ¿verdad? Para desviar fondos nacionales. Y entonces, digamos, queda como, ay, qué linda, es una mujer que tiene una bebé y que viene de lejos y que quiere hacer algo y que va a salvar el lago, pero entonces no hubo nada de decir, ah, la vamos a convocar para ver cómo, o la vamos a poner en contacto con la autoridad de manejo sustentable del lago de Matitlán, o vamos a crear una comisión, o sea, no existe ese interés, ¿verdad? No existe. Y por un lado, y por el otro lado es de que, digamos, el guatemalteco, yo creo que tal vez no tanto el guatemalteco, pero digamos el humano, pero sí nosotros un poco queremos ver que sea una solución así, digamos, como la que hizo Valdetti, que echa agua y entonces con esa agua se lava el asunto y entonces ya se soluciona el problema. Y lastimosamente los problemas ambientales llevan más planificación, más estudios, más tiempo, pruebas, errores. Y digamos, a pesar de que ya sabemos que las plantas que están en Amatitlán tienen una capacidad no solo de bioacumular las toxinas, que eso fue uno de los grandes hallazgos, ¿verdad? Porque digamos decir, bueno, las plantas lo acumulan, perfecto, pero digamos las plantas no tienen un sistema de toxificación per se o de eliminación como los animales. Entonces, ¿qué pasa? Solo lo acumulan y entonces la toxina es solamente pasada de un nivel trófico al otro nivel trófico o solo se está compartimentando en otro lugar y cuando esas plantas mueren vuelven a ser las toxinas accesibles. Pero en realidad no, lo que yo vi fue que o sea, las plantas a pesar de no poder eliminarlo, lo que hacen es que forman otros tipos de compuestos que se llaman conjugados, que no tienen esa toxicidad y entonces hasta cierto punto logran bioeliminar esa toxina, que no se había visto, digamos, para plantas, ¿verdad? Se había visto en animales. Entonces eso habría que seguir explorando, ¿verdad? Pero, pongámosle, a mí me dio curiosidad, no sé si, qué tan cierto sea, pero en internet parece que usted lo dijo, pero dice como es el tiempo, si no estoy mal, creo que fue como en el 2019 que dice como que es el tiempo justo para actuar para el lago de Atitlán y que no muera como el lago de Matitlán. Pero usted consideraría que sí ya murió el lago de Matitlán, o sea, me imagino que sí se puede hacer algo, pero que el proceso para recuperarlo es como demasiado largo y pues no hay voluntad política. ¿Cómo ve ese proceso viable de poderlo recuperar o simplemente el lago de Atitlán como tienen, acomodamos, pues seguramente tiene el mismo destino que el otro, o si hay como proyectos en marcha que usted No, conozca? yo no me recuerdo en dónde salió esa cita, porque no me recuerdo haberla dicho, pero digamos, sí es un dicho común, digámosle, que la gente dice, ay, no, hagamos algo por Atitlán para que no termine como Matitlán. Ajá. Y la verdad es que son lagos, lo que tienen en común los dos lagos es que son de origen volcánico. Entonces, digamos, tienen muchos de sus sedimentos de formación bastante similares. Pero de eso a todo lo demás, a toda la dinámica de la cuenca que los dos presentan son bien diferentes, porque el lago de Atitlán tiene 325 o 26 metros de profundidad, es un lago súper, súper profundo, es uno de los más profundos casi que del mundo, y el lago de Amatitlán tiene, creo que en su máxima profundidad, tiene creo que unos 35 metros, totalmente diferente. Digamos, la cuenca del lago de Atitlán es solo una cuenca, o sea, todos los ríos que lo tributan, que son tres, un Ujú. mayor y los dos menores, van a terminar al lago y ese lago no tiene salida a ningún lugar, mientras que la cuenca del lago de Atitlán está dividida en tres subcuencas y tienen diferentes tributarios y terminan al final, o sea, tienen una entrada y una salida y eso ya da una dinámica totalmente diferente.
El asentamiento humano que existe es totalmente, o sea, es menor, digamos, en Atitlán a lo que es en Amatitlán. El tipo de compuestos o contaminación o presión humana es diferente. Allá en Amatitlán vemos, o sea, todo, ¿verdad? Industrial, de aguas servidas, etcétera. Mientras que en el lago de Amatitlán, pues perdón, en el lago de Atitlán se ven más otro tipo de presiones, ¿verdad? Que son más ligadas a contaminación fecal, digamos, por lo mismo por aguas servidas, pero no tanto a nivel industrial como se ve en Amatitlán. Lo que sí es que tenemos una misma actitud hacia nuestros lagos, o sea, no lo vemos como un bien O estético. sea, no hemos aprendido, dice usted, la lección. No, seguimos haciendo las mismas acciones, pero porque nos falta información, creo yo. Creo que en ningún momento nos han dicho mucho lo que hacemos en la parte alta de la cuenca repercute en la parte baja de la cuenca. Y tampoco hemos visto el valor que tiene un lago, digamos, vemos el lago como, ay, qué lindo, ¿verdad? Bueno, y si no está, pues que se vuelva un pantano, con tal de que no me afecte a mí, entonces no importa, pero no vemos que sí son, digamos, indicadores de cómo está nuestra agua subterránea, de los niveles de agua. O sea, eso es algo que no sabemos, ¿verdad? Cómo los lagos van disminuyendo su nivel de agua. Y, por ejemplo, con Lizeth Pérez, una colega, trabajó en México mucho tiempo y entonces ha trabajado mucho en los lagos de la selva Lacandona, que tampoco está tan lejos de Guatemala. Y ahí hubo un evento de secación que fue en menos de una semana. Un día estaba el lago y en 3 días ya no estaba. Totalmente seco. Y es una pregunta que nos estamos diciendo qué está pasando ahí, ¿verdad? Está rodeado de áreas protegidas, etcétera. Es un suelo kárstico también, ¿verdad? Como lo vemos en las Verapaces. Pero, ¿qué pasa? Y entonces el lago un lago es como un termómetro, nos está diciendo qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Si se va a acabar el agua del lago, se quiere decir que se acaba el agua de nuestras fuentes subterráneas. Es de tantas cosas, ¿verdad? Que no sabemos de la importancia de un lago, solo lo vemos como, ay, qué alegre ir a Pana para fin de año, que ahora no lo voy a poder hacer, qué sé yo, y Sí, subirme a la lancha y tomarme la foto en el cerro y ya. No de verdad o sea, la conexión y menos, o sea, muchísimo menos de aprender lo que significa para nuestras culturas, o sea, para la cultura ancestral, ¿verdad? O sea, si pudiéramos, si entabláramos un diálogo en algún momento con nuestro pasado ancestral, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros como nos querramos identificar, ladinos o mestizos, bueno, creo que ahí queda, creo yo creo que ya no se identificaría a nadie, algunos tal vez, no sé. Pero si regresáramos a establecer un diálogo o ver parte de esa nuestra raíz, veríamos, o sea, lo importante y también lo digo también como crítica a, a las comunidades actuales también, o sea, de origen o más evidentemente ancestral, que tampoco están siguiendo, digamos, las prácticas de sus abuelos o sus abuelas, porque, digamos, el agua para ellos es un ser vivo, es que conecta a los diferentes mundos, digamos. Y entonces, desde esa perspectiva, afectar o contaminar un ser vivo de esa manera que nos conecta a todos. O sea, no es posible. Yo leí hace poco las palabras del dirigente de ¿cómo es? Convención Maya, creo que se llama, de la Liga Maya para Guatemala, que decía, en una gota de agua podemos saber la historia de toda la existencia del universo. Y yo decía, qué cosa más preciosa, y es cierto. Qué O sea, poético, dice o usted. sea, un físico lo puede explicar, un astrofísico lo puede decir también, ¿verdad? O sea, es un conocimiento que uno pensaría es un conocimiento empírico, pero no es empírico. O sea, si se quiere basar en la realidad, en los datos, se puede basar en los datos. Entonces, si tuviéramos ese respeto, ¿verdad? Que nuestras comunidades, nuestros antepasados tuvieron, estaríamos diferentes, ¿verdad? Y entonces eso es lo que pasa, o sea, no tenemos esa conexión con esa fuente de vida, digamos,
humanos o con ese bien ecosistémico o no tenemos esa conexión. Como Pero está pongámosle, lejos, nosotros no hacemos esa conexión. yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que es como algo cultural de, precisamente si quiere para como encasillarlo como de guatemaltecos, de que es nuestra cultura la que es así, o es algo como más de humano, o sea, de la naturaleza humana, de que por ejemplo si fueran alemanes, que los, en vez de guatemaltecos ellos sí cuidarían el lago por su cultura, o cuál cree que es como algo cultural o algo pues netamente del humano? Es que el humano se ha ido definiendo a través de la historia, ¿verdad? El humano no ha sido lo mismo siempre. Ujú. Entonces yo sí pienso que nosotros somos, no, o sea, nuestra sociedad globalizada, porque al final entramos, ahí sí creo que entramos dentro de un mismo, en una misma casilla. Estamos muy influenciados por ese positivismo, o sea, ese pensamiento positivo de, filosófico, en donde el hombre es máquina, ¿verdad? El hombre máquina, todo lo puede lograr. Yo en otros momentos hablaba de lo que es la tecnosfera, ¿verdad? Ya no solo hablamos de la biosfera, también hablamos de la tecnosfera. Entonces, ese mundo en donde ya nuestras redes, nuestros satélites son tan parte de nosotros como no sé, ajá, como nuestra identidad, pues, ¿verdad? O sea, ya no podemos pensar en despertarnos y no ver todo un día una red social, eso es imposible, ¿verdad? Es parte de que la red social es parte de mi identidad. Y entonces yo pienso que nosotros estamos todavía en nuestra sociedad globalizada, pues tal vez ese positivismo también impulsó un poco el capitalismo, ¿verdad? En el que vivimos que define, ¿verdad? Que todo tiene una solución, que tal vez no hemos llegado ahí, que la tecnología todavía no la ha descubierto, pero de que con De que la toda va a la descubrir. buena, ajá, con toda la buena voluntad y con los recursos puestos en los lugares correctos, vamos a llegar a una solución rápida. Y eso nos quita como responsabilidad propia, dice usted. Ajá, y entonces eso nos desconecta del, o sea, del lugar en el que pertenecemos en o sea, en este mundo, ¿verdad? Sí es cierto que nosotros somos la especie, pues tal vez más dominante, la que hemos colonizado todos los espacios posibles, pero estamos lejos de entender el concepto de adaptación porque no sabemos respetar, digamos, el rol de otras especies, ¿verdad? Pensamos que es todo para nosotros. Entonces esa no conexión hace de que curso agua, o sean los bosques, o sea mi vecino, ¿verdad? El que no conozco, el que se acaba de mudar, que yo no tenga ninguna empatía, ningún interés, que no me sienta parte de, ¿verdad? Que lo que me importa a mí eso es por una parte, digamos, como la sociedad globalizada. Pero también pienso que en Guatemala pues no nos han dejado hacer nuestra tarea, creo yo. No hemos podido, Pero ¿en sí, qué sentido? ¿No? no hemos logrado establecer diálogos, digamos, entre nuestra diversidad, apropiarnos de nuestra diversidad y saber que tenemos muchas ventajas, ¿verdad? Yo creo que si nosotros habláramos más sin ponerle el miedo de, ay, no, porque soy una sociedad cristiana, entonces no debo hablar de los temas ancestrales, porque, qué sé yo, pues saber de que pertenecemos o sea, con un mismo fin. Necesitamos entender nuestro entorno para adaptarnos mejor y para planificar para nuestro futuro, porque nuestro futuro no somos solo nosotros, también vienen otras generaciones que van a querer bañarse en un lago también, ¿verdad? O que van a querer hacer un agradecimiento al lago o a sus ríos o saber de que sus hijos no se les van a enfermar de diarrea, ¿verdad? Porque consumen agua totalmente contaminada, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que como guatemalteco no nos han privado o no sé, sí, nos han privado y nosotros tampoco hemos reconocido la necesidad de, de saber que hay muchos procesos que tenemos que involucrarnos, que, que las cosas no se arreglan solas o que va a venir alguien y lo va a arreglar, sino que está en el día a día, pues todos los días tengo que hacer algo para solucionarlo, ¿verdad? Y eso es como
Eso tal vez es un poco guatemalteco, que no conocemos nuestros recursos, no conocemos la riqueza, ¿verdad? La vemos que todos estamos los días. acostumbrados ahí, dice usted. Y no la reconocemos como una fortaleza, ¿verdad? Pero y cree que eso sería complicado porque sería como, pues no, creo que es un pensamiento difícil de que cambie, ¿no? O sea, que de repente todos tengamos conciencia. ¿Cree que vamos a llegar a eso de que, bueno, hasta que ya no esté, vamos a decir, bueno, lo que teníamos? Yo esperaría que no fuera así. Por el bien de nuestros hijos, dice usted. Sí, sí, porque no es sostenible lo que hacemos, pues. No, no O es sea, en sostenible. algún momento la tecnología no nos lo va a solucionar, pues, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que tú decías de que si viene un alemán y llega a Guatemala, él sí lo va a cuidar. El alemán cuida porque tiene 60,000 reglas que tienen que cumplir y si no las cumple, por cada regla le van a cobrar y entonces eso es lo que ellos no quieren. O sea, no lo hacemos porque nuestros valores morales o éticos nos lo están pidiendo o es parte de nuestra fortaleza, sino, o sea, tiene que ser algo más allá, creo yo, algo que hay que, digamos, el pueblo alemán se ha formado así y así es como ellos piensan y así es como ellos funcionan. Eso no quiere decir que nosotros en Guatemala, si nos ponen 60,000 reglas, si nos ponen 60,000 multas, así es como vamos a aprender, ¿no? O sea, nuestro pueblo debería de pensar su propia forma. ¿Cómo es que nosotros trabajamos mejor? ¿Qué es lo que nosotros valoramos más? ¿A quién le damos la autoridad para manejar cierto recurso? Y entonces ese es el miedo a la diversidad, lo que te digo, ese es el miedo a la diversidad. O sea, nunca nos hemos confrontado a decir, bueno, ¿qué les parece que adoptemos la forma de manejo comunitario de bosques que hacen en Quiché? Y entonces ese lo vamos a replicar en otro, lo vamos a llevar a otros lugares y ahí lo van a adaptar a sus propias formas. No. Tiene que hacer alguien que es centralizado, que tiene una misma dinámica, que no importa si las semillas vienen de importadas, ¿verdad? La cosa es que pongamos un bosque y entonces o sea, paramos replicando modelos que no son pertinentes a nuestro contexto, ¿verdad? Y entonces alguien viene y le lleva una semilla que no es local y entonces el bosque ya no es tan resistente. Y entonces ahí vemos ese tipo de consecuencias, ¿verdad? Entonces yo pienso que ese ejercicio es el que nos deberíamos de hacer como sociedad guatemalteca, sabiendo que somos una sociedad con tanta diversidad, pero tratar de encontrar esos puntos en común, ¿verdad? Y hacer nuestras propias formas, ¿verdad? Entonces, como te digo, aquí funciona que la gente, si les quitan su tiempo, si les quitan su dinero, pues van a reaccionar bien o van a reaccionar mal. A nosotros tal vez no es eso lo sustancial, ¿verdad? Tal vez es, no sé, otro tipo, no sé, ¿verdad? Sí, no, pero está Eso lo interesante el dejo a un tema. sociólogo. Está interesante el tema, cabal, para hablarlo con un sociólogo o algo así, pero sí, y al Sí, final eso también es un le sociólogo, pero podemos... yo lo veo desde la biología, la ecología, que esa es la forma. O Sí, sea, que sí. no hay otra forma, tenemos que adaptarnos sabiendo quiénes somos, pero si no sabemos ni quiénes somos, menos vamos a querer saber qué tenemos. Y si no sabemos ni qué tenemos, no nos importa si se pierde o no se pierde, ¿verdad? Y eso le podemos ver como la escasez de financiamiento y todo eso. Y bueno, si quiere como para ir cerrando, pues su artículo que acaba de sacar este año, bueno, no recuerdo si fue el último, pero el de teledetección, ese artículo Ujú. está, que usted participó y es un equipo con Estados Unidos, si no estoy mal fue la colaboración, ese artículo está como bien interesante porque o sea, la verdad es que ahorita ya esta sería la tercera vez que veo el mismo tema de cómo se optimizan recursos a partir de imágenes aéreas Ujú. satelitales. Y bueno, se puede aplicar a todo. Inclusive no, nunca había considerado como esta dinámica de aplicarlo al agua, pero si quiere como de como un micro resumen de como de qué se Ujú. trata el artículo. Sí, ese es el trabajo mayormente de África Flores, que me imagino que quienes escuchan este podcast tal vez ya la han escuchado, es guatemalteca, agrónoma, y ella trabaja, pues eso, ¿verdad? Hacer este tipo de análisis con imágenes satelitales. Ese fue el trabajo de hecho, ese seguimiento a su trabajo, el trabajo de su tesis, en donde ella creó un algoritmo, ese algoritmo ella lo ha ido mejorando, ¿verdad? Con los datos de campo.
que es donde nosotros entramos con la colaboración del Centro de Estudios Atitlán, dándole esos datos in situ, ¿verdad? En el lago, para que ella pues calibre de mejor manera su algoritmo para hacer esos modelajes. Ahora, la idea es que, digamos, es muy difícil para nosotros que trabajamos en monitoreo cachar, digamos así, encontrar infraganti al florecimiento. O sea, a nosotros nos interesa saber cuándo existen estos florecimientos por las razones o sea, que hablábamos anteriormente, como por ejemplo el potencial de formar, de generar toxinas y que esas toxinas sean eh, pues de preocupación para las personas que dependen del agua. En Atitlán, por ejemplo, hay 3 comunidades que consumen el agua del lago, o sea, es parte, o sea, la jalan del agua y la distribuyen en las casas de las personas. Entonces sí hay un riesgo o sea, un riesgo que no es conocido. Entonces por eso nos interesa ir sabiendo más de los florecimientos. Pero como les decía, o sea, es muy difícil la logística de llevar en la lancha y llegar al punto. Y luego pasa que está el chocomil y los vientos del norte en Atitlán que nos mueven, nos están moviendo el florecimiento de un lado a otro. Entonces, digamos, las maneras tradicionales de monitorear calidad de agua y si tiene el enfoque de monitoreo de florecimientos de cianobacterias, se ve limitado, ¿verdad? Porque hay que tener lancha, el equipo, la gente, eh, hacer las mediciones, etcétera. Mientras que la idea de África es utilizar la clorofila como un parámetro que nos indique indirectamente la presencia de cianobacterias, digamos, porque no veríamos un cúmulo o una señal tan fuerte de clorofila si fueran otro tipo de organismos, ¿verdad? Como diatomeas, que también se sabe que hay florecimientos de diatomeas en Atitlán, pero ellas no producen la clorofila a ese nivel, ¿verdad? Entonces, la idea es tratar de utilizar estas herramientas satelitales para poder detectar en el tiempo. Entonces, poder decir, por ejemplo, estamos viendo, qué sé yo, fechas clásicas en septiembre. Estamos viendo que el 20 de septiembre se está acumulando un poco, o estamos viendo más lectura de esta clorofila a nivel satelital. Entonces, vayamos monitoreándolo día a día para ver qué va pasando, ¿verdad? De manera satelital y entonces vemos que es cabal una antesala a un florecimiento. Entonces, esa herramienta nos puede decir, ya, vamos al campo hoy y está justamente, digamos, no justamente aquí porque no lo tenemos cada hora, pero lo tenemos una vez al día, pero está más o menos por Santiago o se movió para Panajachel. Entonces podemos como llevar nuestro monitoreo ya más dirigido, ¿verdad? Entonces esa es la idea de usar esta herramienta. Entonces ella presenta digamos, nosotros como coautores presenta esa unión de los datos satelitales con los datos de campo. Sí, igual me Que nos imagino que lo posterior sería como que hacer modelos predictivos de cuándo va a aparecer y todo, y no solo como ir al día con los datos. Correcto, o sea, la idea es ir afinándolo, ¿verdad? Porque, digamos, ahorita está, como te decía, con clorofila, pero hay otros pigmentos que sí son específicos para cianobacterias, por ejemplo, las fitocianinas. Entonces, la idea es, bueno, encontrar si hay algún satélite que tenga este tipo de filtro, o sea, con un filtro que podamos leer esta toxina. Eso todavía no hay, por ejemplo. Pero, digamos, cuando ya exista eso sí va a ser como más directo. Y digamos, el tema de modelaje, te puedo decir, o sea, para tipo de predicciones, eso es bien difícil. Ni siquiera en los países del primer mundo, donde nos llevan muchos años de experiencia, lo logran hacer Son porque son demasiadas variables, organismos, por o decirlo sea, así, es ¿no? que son organismos muy antiguos, ¿verdad? Entonces ellos tienen unas dinámicas que nosotros no logramos todavía descifrar, ¿verdad? Porque migran en la columna no solamente una vez al día, sino migran varias veces al día. O sea, no podemos, nosotros vamos y colectamos y medimos algunos parámetros como nutrientes, como temperatura, conductividad, eh, transparencia, turbidez, como te decía, clorofila, ficocianina,
Pero hay algunos otros aspectos que tal vez son más condicionantes de cierta especie que de otra, y esa foto no la tomamos tan afinada, ¿verdad? Cuando vamos al... Entonces la idea es, y como te digo, por eso es de que yo soy, esa es como mucho mi idea de enfoque en investigación. O sea, cada proyecto, aunque sea un tema tan conocido como cianobacterias, y que por ejemplo en los Grandes Lagos es un tema de preocupación y desde hace mucho tiempo, pero no se puede aplicar la misma, digamos, metodología o la misma idea de evolución de un lago de Estados Unidos de otra latitud que con nosotros. Entonces nosotros tenemos que lograr afinar para nuestros ecosistemas, nuestros propios métodos, nuestras propias variables a medir, y ese es el reto, ¿verdad? Ese es el reto. Y entonces esta sí resulta como una herramienta bien interesante, ¿verdad? Porque es de bajo costo. En realidad, NASA, pues con el programa Servir, hace muchas capacitaciones, entonces puede ser que son datos de acceso libre, entonces en realidad para nuestros países se vuelve algo accesible, ¿verdad? Y Entrenar pongámosle, a alguien que nos apoye. a eso quería llegar, ¿qué tanto se optimizan los recursos en hacer la metodología tradicional, allá usar como estos datos que cabal, pues me imagino que son de la NASA, o sea, no se paga por ellos o simplemente son así, todo es acceso libre, porque si fuera acceso libre, pues sería como, o sea, los costos se ahorran enormemente. Entonces, ¿qué tanta es Ujú, esa diferencia de costos? ujú. Pues en realidad, mm, sí es sustancial. Lo que pasa es de que tampoco una imagen satelital va a sustituir a lo que te está diciendo el campo. Entonces, hasta las mismas personas que trabajan en información geográfica o sistemas de información geográfica te lo pueden decir, que siempre se necesita corroborar en campo. Entonces, sí necesitamos hacer siempre esa Como inversión de ir al validación campo. de los datos. Exacto, pero tal vez en menos frecuencia o tal vez en puntos ya más dirigidos. En otros lugares lo que se hace es de que se tiene un dispositivo que se deja en campo, digamos, y entonces se está tirando los datos en tiempo real. En Guatemala son tampoco, o sea, y que tampoco son tan complicados, o sea, son aparatos que te digo, esto ya se ha hecho en otros lugares y ya lleva un montón de tiempo, y son cosas bien, digamos, $15 podría costar un dispositivo de estos Ah, si lo haces bien rústico y bien básico, pero en Guatemala no podemos hacer eso porque no nos dejan tenerlo ahí. ¿en dónde? ¿En Las el lago? las personas curiosas Ah, se lo no llevan. nos dejan, Ah, se los llevan. o sea, no lo pueden tener porque si lo dejan ahí se lo roban. Ujú, Ah, ala. ujú. Eso está, bueno, no sé si preocupante o interesante, cuál sería la palabra correcta, pero, Es cultura, o sea, es nuestra, o sea, no sabemos qué es, o sea, o para sea, tantas ya lo han cosas hecho, ya tenemos lo que han llevar un puesto proceso y se educativo a desaparece. la par. Ujú. Tenemos que llevar un proceso educativo a la par, que es uno de estos samplers y por qué es importante que esté ahí. La otra opción sería, por ejemplo, pensar en alguien que tenga un chalet, pero alguien que sí activamente esté viéndolo, ¿verdad? O que alguien que sea de la comunidad. Entonces, como te digo, o sea, el trabajo es como, de todo sentido, siempre va a ser comunitario. O Sí, sea, sí. la gente tiene que sentirse involucrada en el proceso, y cuando se siente involucrada, pues lo defiende. Pero si ven una cosa ahí en el lado, dirán, no, de aquí ya les están metiendo cosas, y lo que van a hacer es que van a implementar un proyecto, un megaproyecto. Esto es para, o sea, porque la gente obviamente, ¿verdad? Vive, o sea, ha vivido en este ambiente donde no se les ha incluido. Sí, es como Y miedo eso por digo, desinformación. bonito. ¿Mm? Es como miedo por desinformación, por decirlo así. Sí, es que, digamos, por eso es que se dice, ¿verdad? Que la información y el conocimiento es el poder, ¿verdad? Da ese poder. Y eso es lo que nosotros no nos hemos empoderado, porque no hemos distribuido esa información. Y entonces esa es como la idea clásica de hacer ciencia, ¿verdad? Yo la llevo yo te digo, yo la llevé desde el laboratorio, ¿verdad? Cuando estuve en el laboratorio haciendo mis tests ecotoxicológicos. Y cuando yo regresé a Guatemala, porque terminé mi doctorado, digamos, todavía quedé un año esperando a mi defensa.
más de un año y pico, esperando mi defensa del doctorado. Entonces regresé a Guatemala en mi tiempo de maternidad y ahí me involucré y todo, y me di cuenta que es que en todos los proyectos hay que incluir a un antropólogo o a un sociólogo porque nosotros también los científicos, aunque seamos de ambiente, necesitamos aprender con humildad, ¿verdad? En los avances que ya se tengan en las comunidades, o el conocimiento local, ecológico, tradicional, ecológico. Tenemos que implementarlo porque de nada sirve que yo venga y les diga, yo tengo una tecnología alemana, que aquí usted pone este es su estanque y entonces usted ya puede tener su agua. No, tiene que ser que, mire, ¿qué plantas usted ha visto? ¿Y por qué usted no nos ayuda? Y mire, esta idea general, pero ¿usted qué piensa? ¿Cómo cree usted que esto, o sea, que sea desarrollado junto? Y no es el mismo proyecto, sería un proyecto nuevo. Eso es lo lindo, ¿verdad? Que no es que yo voy a implementar mi idea de mi tecnología, es que vamos a crear la tecnología juntos con una base, ¿verdad? Qué poético se escucha. No, y sí, Y eso es donde ajá, hemos fallado, porque no tenemos esa humildad, pienso yo. No es, tenemos la humildad de aceptar que nosotros sabemos una parte de lo que hay que saber y la otra parte me la puede complementar alguien, ¿verdad? sí, no tenemos como esa experiencia, pues, quiera que no, si lo queremos ver así como milenaria de gente de las comunidades que ha vivido ahí, ¿sabe? Y al final ellos son los que van a seguir viviendo ahí, o sea, uno llega, implementa y se va, y al final ellos son los que van a saber si les funcionó o no, pero, Exacto. pero sí, también esa parte de comunidad siempre es como bien complicada, y si las comunidades ya han tenido como malas experiencias, pues, regularmente, pues, se tienden a cerrar, ¿no? Y eso es lo que me han contado bastantes Sí. biólogos, de que es como, no, esa comunidad no es abierta porque llegó otro, bueno, no sé si biólogo o alguien y fue un Ujú. desastre y pues Sí. nunca más. Pues entonces esos son los errores, o sea, para un proyecto, o sea, es que ese es el ideal que uno llega, ¿verdad? Uno pide el dinero, y bueno, yo lo digo desde mi perspectiva también, que yo escribo un proyecto y a mí me dan el dinero, y entonces en los primeros 3 meses yo tengo que tener este entregable o este indicador. Pero es que eso no es real, ¿va? O sea, en realidad eso es como lo mismo, llegar, implemento y tengo mi resultado, pero en ningún momento es como la primera fase debe ser una fase de talleres en donde se explique el proceso, en donde se involucre, o sea, y eso va a llevar los primeros 6 meses de mi proyecto, por ejemplo. O sea, igual las agencias internacionales no le, o sea, difícilmente le van a dar a uno ese dinero porque dirán, bueno, usted lo que va a hacer es un trabajo psicológico ahí o qué va a hacer. Ujú. Y es que si uno habla en Guatemala, sí, primero hay que sanar ciertas heridas antes de abrir, o sea, antes de abrirse brecha en un camino, ¿verdad? Y eso es lo que no hemos logrado hacer. A nosotros en Atitlán nos dijeron, cuando quisimos implementar algunos proyectos, nos dijeron, bueno, ay, no trabaje con tal comunidad ni tal comunidad porque son bien difíciles usted. Y nos lo dijeron sociólogos. Y nosotros así como, ay, Por algo han de ser ¿qué difíciles, ¿no? digan esto? ¿Verdad? Qué triste. Igual nos emprendimos a hacer el trabajo ahí y ahí va. O sea, hay que sanar, hay que solventar los problemas de que alguien más creó, pero eso no quiere Sí, decir es que no cierto. haya potencial. Pero, Pero sí, eso es lo que pasa, que los proyectos quieren resultados muy rápidos y los procesos no son tan rápidos en lugares como en Guatemala, ¿verdad? Tal vez es mucho más fácil implementar una tecnología en Corea, por ejemplo, donde la gente se despierta, se duerme, ve, o sea, son uno con su teléfono y con sus sistemas, pero en nuestro país, ¿no? En nuestro país todo hay que hablarlo muchas veces hasta llegar a la acción. Así se trabaja. Y eso tal vez nosotros no estamos acostumbrados, pero es que así somos nosotros. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. no, sí, bueno, y quiera que no, también ralentiza los procesos y todas las investigaciones, pero tal vez sí tiene razón de que al final es necesario para que sea perpetua la investigación y no solo se pierda y no solo sea momentánea. Pero sí es todo un tema, la verdad, se escucha bien Ujú. complicado. Y pues quiera que no, todos los recursos para hacer eso también se va gran parte del financiamiento, imagino yo, en toda la logística, Sí. contratar personal, entonces, sí, Sí, por eso es de que vamos a el reto de nosotros los investigadores ahora es no solo escribir una propuesta, sino de que un proyecto tiene que ser varias propuestas para que alimenten esa idea que tal vez mm, originalmente hubiera sido de un proyecto, ¿verdad?
porque, o sea, ser transdisciplina lleva mucho más recursos, mucho más tiempo, pero es más sustentable, ¿verdad? O sea, va a quedar en el tiempo. Tal vez el proyecto ya no va a seguir porque ya no tuvo dinero, pero la gente, o sea, la gente quedó con su conocimiento, quedó con una herramienta nueva. Y más sabiendo la creatividad del guatemalteco, esa herramienta la va a utilizar en un montón de otras cosas. Y eso es como el valor agregado, ¿verdad? Tal vez nosotros llegamos ahí para ver la diversidad de tal ecosistema o la resiliencia o la capacidad de automejorarse un sistema porque tiene, pues, qué sé yo, este tipo de plantas súper buenas para ese tipo de procesos. Pero a la final lo que va a quedar es que la gente va a tener la conciencia de que esa planta es importante y que le va a enseñar a su hijo que esa planta mejor guardemos, o sea, sembremos más tul porque es importante el tul en Atitlán, por ejemplo. Y entonces eso sí va a tener una trascendencia más larga, ¿verdad? Pero tal vez no es la idea que nosotros concebimos, ¿verdad? Como ese hígado verde que nosotros pensamos y que mi profesor dijo, yo quiero que alguien en Guatemala me dé un terreno de 100% y entonces ahí lo voy a poner, porque yo voy a poner mi tecnología y entonces que el guatemalteco me dé por lo menos un pedazo de tierra. Y yo digo, si supiera que la tenencia de tierra ha sido el problema en Guatemala. No, sí, la verdad que sí está como bien complicado y se necesita bastante dinero, quiera que no. Pero es todo un tema usted. Está. Podríamos pasar acá Sí, muchas horas pero hablando de todo ese es eso. nuestro mundo. No, Ese es nuestro mundo y ese es el mundo en el que ustedes ahora entran. gracias, gracias. No, pero doctora, de Sí. verdad, muchas gracias por su tiempo y sí, bueno, no sé, creo que va a haber otro episodio hablando netamente de eso y ver cómo, sería bien interesante también analizar como proyectos así grandes, proyectos como de 5 años, porque vamos a ver los proyectos de Carlota, que creo que han sido los proyectos más grandes que yo me he enterado, que son así proyectos de financiamiento de 5 años, que uno dice, bueno, ¿por qué tanto tiempo? Y al final Mm, sí, con todo esto pues tiene más contexto y analizar ujú. proyectos pequeños y cómo han tenido un impacto. Está interesante, la verdad, para hacer como un paper de revisión. Sí, es que digamos que si yo quiero desarrollar un prototipo, tal vez puede ser rápido. Si yo puedo, pero cuando yo quiero llevar esa tecnología al lugar, eso es otro tema. ¿Va? Eso sí ya lleva ese es el tema de Carlota. Su trabajo es comunitario, su trabajo es, sí, ver el tema de las poblaciones a nivel genético, a nivel, yo no sé, morfogenético, pero la idea es que, bueno, ¿y qué hago con esta información? Y es que esa es la frustración de nosotros, no sé, ¿verdad? Los que trabajamos en ambiente. Bueno, yo desarrollé esto, pero ¿y cómo lo llevo al campo? O sea, ¿cómo de verdad lo hago una herramienta viable? Y ese es el reto. Entonces ahí es donde nosotros ya no podemos solos. Ahí tiene que ser un equipo, alguien que trabaje, como te digo, el que pueda llevar el proyecto a la pertinencia del lugar, a la identificación del lugar, ¿verdad? Y digamos, eso sería más fácil si no fuera de que yo del laboratorio lo llevo al campo, sino que del mismo campo surgiera la pregunta, yo lo llevo que probablemente esa es digamos, luego que Carlota arrancó, ese probablemente fue su clave del éxito, ¿verdad? Que las preguntas ya no surgían en el laboratorio, surgían en el campo. Entonces ella utilizaba su laboratorio para sacar la información que le llevaría a conseguir los fondos para regresar a responderles su pregunta a las personas, digamos, de su forma empírica, como ellas lo hicieran, ¿verdad? No, pero Que sí es es un un poco trabajo de toda la vida, sí, quiera que no, o sea, es un es montón un de trabajo de toda tiempo. la vida. Es un Sí, trabajo de toda la vida, pero digamos, nosotros los investigadores, eso es lo que nos encanta. Y le vamos a dedicar casi que toda la vida, si Dios nos lo permite, y hay algunos que no lo permitan, para eso nacimos, pues esa es la cosa, así sí, pero nos vemos. tal vez tenemos la ventaja de ser tercermundistas. Siempre hay países del primer mundo que nos dan dinero hasta cierto límite, pero Ujú. Sí, digamos que todavía lo beneficioso de ser de allá es que todavía no está todo dicho. sí. Entonces tenemos mucha creatividad. Eso decía alguien que había trabajado, ajá, en el extranjero, que era extranjero y que había trabajado en Guatemala, que se sentía en la total libertad. O sea, él podía generar las preguntas que él quisiera. Ah, lo dijo en tu podcast, creo yo.
Y creo, pero que en otros lugares esos ya están condicionadas las preguntas, o no sé si dónde lo Sí, escuché. Y fue es cierto. algo así habló Tomás sobre un poco de la arqueología, de que como el campo es demasiado grande. Pero Ujú. sí, pero bueno, muchas Entonces, gracias, doctora, de verdad, no, gracias por su David, tiempo y espero que por pasarse aquí al podcast. Y espero que todo le con esté mucho, yendo. mucho gusto, de verdad, para el futuro en lo que pueda apoyarte y apoyar a chavos como tú, de verdad. Me emociona un montón, yo te estoy esperando cada vez que va a salir un nuevo episodio, de verdad te felicito porque a pesar de tener tu carrera y todas tus, o sea, todo lo que conlleva ser también eh, patojo, está interesado en algo tan importante como es la divulgación de la ciencia. Yo te lo agradezco un montón. Sí, personalmente a la distancia tú me llevas a Guate cada vez que escucho, entonces yo te lo agradezco muchísimo. Gracias, gracias. Y bueno, gracias a todos los que nos están oyendo. Y bueno, un abrazo. Nos vemos la próxima semana.